Sí, se cortó ahí mismo, Bueno, está al lado del seleccionado colombiano de fútbol. Mientras restablecemos la señal, ¿cómo es la historia de Bazán, Fabio? ¿Cómo es la historia? Mire, este es un muchacho que siempre, don Javi, se ha caracterizado por ser inquieto, como usted dice, pasa leyendo. Además, futbolísticamente esa inteligencia también la muestra en la cancha, es el polifuncional que tiene el profesor en la César Torres, porque te juega de volante primera línea, te juega de zaguero central, puede incluso hasta marcar una punta, es el polifuncional que tiene allí. Y Julián Bazán habla sobre este partido que se viene ante Arabia Saudita y dice que no sienten miedo, por supuesto, de este primer compromiso del Mundial. Estamos muy felices, muy contentos, creemos que es una oportunidad inmejorable, la verdad. Creo que no sentimos para nada miedo, ansiedad sí, porque es algo natural del jugador de disfrutar esto que hacemos, de empezar un camino que esperamos culmine con el título, así que estamos tranquilos por el trabajo que hemos hecho, pero para nada con miedo, con muchas ganas de salir a ganar. Y agrega que han analizado muy bien Arabia Saudita. Bueno, como grupo estamos unidos, cada día sentimos más cariño, más aprecio por el otro, por el tiempo que llevamos compartiendo. De cara al partido estamos muy expectantes, muy felices, esperando el debut. Hemos analizado muy bien a la selección de Arabia, lo hemos entrenado desde que venimos de Paraguay en esa seguidilla de entrenamientos, hemos trabajado las posibles variantes que pueden tener para poder cubrir todo en el terreno de juego y que nada nos sorprenda. Y se refirió, por supuesto, a la importancia que tiene ganar los duelos defensivos ante el equipo árabe. Bueno, defensivamente creemos que es muy importante para nosotros los duelos. Si nos imponemos en los duelos vamos a poder sacar el arco en cero, y creo que en cuanto a Arabia en lo defensivo podemos hacerles daño con los extremos que tenemos, jugadores desequilibrantes, rápidos, que seguramente lo van a sufrir desde esa parte por banda en duelos. Sí, y se refiere también sobre el profesor César Torres, que cómo les habla, con cariño pero con exigencia. Bueno, creo que el profe ha sido importantísimo en todo lo que hemos construido, tanto como equipo y a nivel personal. Creo que es un técnico excepcional, una persona maravillosa. Siento que la forma de gestionar el grupo es particular porque nos habla desde el cariño, desde el aprecio, pero también desde la exigencia, sabiendo lo que nos vamos a jugar. Entonces, personalmente le tengo un gran aprecio y siento que todo el grupo lo ve como un segundo padre. O sea, no es un técnico regañón. Bueno, el fútbol es de momentos. Cuando hay que regañar lo hace. Me parece que en eso separa muy bien los momentos. Cuando estamos por fuera de la cancha nos habla con ese cariño, pero en el terreno de juego nos exige porque sabe lo que nos estamos jugando. Y precisamente habla sobre por qué se expresa también y esa afinidad también con Arrigo Sacchi. Bueno, no, esto sí se lo tengo que agradecer a mis padres, que desde pequeño me han inculcado la lectura, hablar de buena manera. Entonces, gracias a ellos y a la crianza que me han dado, puedo expresarme de buena manera. Bueno, un poco de todo. Me gusta el tema de fútbol. Ahora estoy con Arrigo Sacchi, un técnico italiano. Últimamente también he tocado temas de finanzas, libros de todo tipo para poder tener un poco de todo y saber bastante. Y dice que en el fútbol, por supuesto, hay que ser inteligentes, por eso la importancia de estudiar y de leer. Eso de leer tanto también lo enseña a interpretar la realidad y un partido de fútbol. Bueno, sí, es totalmente cierto lo que tú dices. El fútbol es un deporte donde, aparte de las condiciones físicas, hay que ser muy inteligentes, interpretarlo de buena manera, para así poder sacar ventaja sobre los rivales. Entonces creo que el leer, estudiar va a ser muy importante para nosotros los deportistas, no solo en la parte externa del fútbol, sino también en lo que vimos en la cancha para la toma de decisiones. Bueno, ahí tienen pues entonces el intelectual de la selección juvenil que debuta hoy ante Arabia. Llega a Colombia con qué recorrido de partidos preparatorios. Bastantes partidos, Javi. Mire, 8 partidos en este 2025, marcaron 11 goles, ganaron 5 partidos de esos. Vea, le ganó a México, le ganó a Panamá 1-0, le ganaron a Islandia 3-1, le ganaron a Corea del Sur 1-0 y Arabia Saudita, el rival justamente de hoy, 2-1. Empataron en 2 compromisos frente a Panamá y frente a Paraguay. Y el único partido que perdió este año fue frente a Estados Unidos por la mínima diferencia. 11 goles en 8 partidos. 11 goles y ¿cuántos recibidos? Recibidos, ya le saco acá la cuenta rápido. 3. 2 y 3 son 5. 4.
5 goles. 5 goles. Bueno, 5 goles recibidos. 5 goles. 11 marcados y una diferencia de más 6. De más 6. Pero me llama poderosamente la atención, como decíamos en la apertura del programa, el que dentro especialmente de esta categoría, porque cuando yo conocí a Aquivaldo Mosquera, lector empedernido, estaba en una selección sub-23, la de Jaime de la Pava, que nos representó en un preolímpico, el de La Serena, Chile. Y este muchacho con 19, 20 años es un dedicado a la lectura y eso cae muy bien. No es el primer jugador de fútbol que lo hace. Hoy en día la pelea de los técnicos es la distracción con los juegos. Que suelten el celular en las redes. El celular, las redes, ese es el mayor inconveniente. Por eso, sí, pero es bien complicado, bien difícil. Y encontrarse un muchacho de estos llama poderosamente. Además, leyendo a Arrigo Sacchi, que no es un técnico o un personaje del fútbol de la actualidad. Por eso quiere hablar de la curiosidad que tiene. Sí, a mí me hace acordar esto de este chico que hablamos de Colombia, que es totalmente fuera de serie. En ese momento no era Bazán, como hoy Bazán nos sorprende, en esa época se leía un poco más, pero siempre cuenta Jorge Valdano, que cuando lo llama Bilardo a la selección argentina y lo empieza a conocer, le llamaba la atención a Bilardo, aquel equipo que luego fue campeón en México 86, le llamaba la atención que Valdano siempre llegaba a los entrenamientos y a la concentración con 1 o 2 libros bajo el brazo, que lo tenía en su bolso de ropa que llevaba para cambiarse, que llevaba libros. Y el día que parten rumbo a México, Argentina, de hecho pasó por Barranquilla, jugó su último partido en Barranquilla antes de partir hacia México, cuando se encuentran en Ezeiza para partir a esa gira previa, que fue de 40 días, inclusive anduvieron por Israel también, todos llegaban con una maleta y Valdano llegó con 2. Y Bilardo le llamó la atención, ¿no? Porque bueno, que hay que ver cómo vamos a hacer. Y Valdano le tuvo que explicar que lo que llevaba en la segunda maleta eran libros, porque dice, usted nos lleva 40 días de gira previa y después pretende que lleguemos hasta la final, son 70 días, tengo que leer mucho, así que se llevó como 10 libros para todo lo que fue aquel sí le oí esa anécdota, Valdano, se la vi y recuerdo que dentro de la anécdota, en un conversatorio que hizo en la ciudad de Cali, Valdano hablaba de la reacción de Bilardo. Bilardo dijo, y entonces te vas a distraer leyendo libros, no sabes cómo juega el 7 de tal equipo, no sabes cómo juega el 3 de tal equipo, porque Bilardo solo consumía fútbol. Sí. Pero lo importante que es tener una cultura, pero más que la cultura, la agilidad mental que da la lectura para que un jugador tome buenas decisiones. Eso es bien importante. Mantener entrenado el cerebro con los retos un hábito en desuso. Exactamente, sí. Un hábito en desuso, sin ninguna duda. Y Valdano, mire, Javi, nosotros de esos jugadores que en su momento eran lectores, pero luego pasaron además a consagrarse también como escritores. Y Valdano justamente lidera ese ranking con varios libros importantísimos. 11 poderes del líder, uno de ellos, Los cuadernos de Valdano, que fue en 2001, El miedo escénico y otras hierbas. Apuntes del balón. Bueno, tenía muchos libros, pero estos son los más famosos de Jorge Valdano, pero hubo otros jugadores que también famosos que se dedicaron a escribir. Infinito. Muchos libros. Sueños de fútbol. Los 11 poderes que sí que ese es el más vendido. Exactamente. Sí, con $20,000 vale la charla de 1 hora con Jorge Valdano. Ah, sí, esa es la charla. $20,000. Es decir, el que quiera tener la conferencia, bájese de los $20,000 para que escuche a Valdano. No, y me imagino que hay mucha gente que los paga, pero sin ninguna. Hay gente que la credibilidad. Claro. Bueno, otros jugadores, Vinnie Jones de Inglaterra. Libros, por ejemplo, como Las duras entradas, historia de un loco del fútbol. Dice que contó anécdotas de su carrera en Wimbledon. También Romerito, Julio César Romero de Paraguay. Libros y poemas y reflexiones de un crack guaraní. Se llamaba su libro, que lo publicó en los años 90. Dicen que era poemas personales sobre su vida. Terry Venables, de Inglaterra también. Dice...
técnico, es entrenador de la selección de Inglaterra. Solían jugar sobre hierba en el 72, una novela, mire que esto es interesante porque escribía en ese momento, en el 72, novelas futuristas sobre el fútbol, en canchas sintéticas, que fue una crítica a ese rumbo que hoy vemos en el deporte. En el 72. También Paolo Solier de Italia, su libro se llamó Patadas, Escupitajos y Golpes de Cabeza, en 1976. Y ahí le puede sumar a Ruth Gulli con su famoso libro, el que consume el profesor Castel. Javier Castel con los 100 del centenario. Sócrates, de Brasil. De la mano con el fútbol. Exactamente. Johan Cruyff. Pero digamos que hay algunos para aterrizar el tema. Hay algunos que se convierten en escritores porque son los dueños del nombre, pero detrás de ellos están los productores del libro. Que no el caso de Valdano, por ejemplo, que Valdano es su propia mente y su propia pluma. Él mismo exactamente, escribe, él mismo escribe. Claro. Don Javi, y hay un dato interesante, porque todos estos ejemplos que hemos puesto aquí son ex deportistas que han escrito sobre deporte. Pero hay un caso en el béisbol de un lanzador puertorriqueño, ya no está en las grandes ligas, ya se retiró, que se llama Miguel Batista. Es más, lo apodaban el poeta. Escribía para la página de ESPN y él ha publicado 2 libros que son de pura literatura, no habla de deporte. Es más, uno que se llama Sentimientos en Blanco y Negro, y también Ante los Ojos de la Ley, que tuve la oportunidad de leerlo, lo regaló él mismo, sobre un asesino en serie. Entonces, ese es un dato especial porque habla sobre otras cosas, no del deporte, Miguel Batista. Bueno, bien interesante todo esto. Bueno, mucha suerte, mucho éxito en la cancha, mucha suerte como lector, y si de pronto pasa al plano de escritor, para este chico Bazán de la selección sub-20 del equipo colombiano, que debuta hoy.